determinar si es tenia saginata, no, si es de tenia saginata no pasa mayor, no hay mayores consecuencias, a no ser que estemos hablando de un paciente inmunosuprimido, con una carga parasitaria muy alta y que puede generar algún tipo de malestar, a nivel del estómago, intestinal. Pero si es tenia, pero ya tenia solium es otra vuelta diferente. ¿Por qué? Miren, esto es un huevo de tenia. Nosotros a nivel del, pues, decimos tenia, pero no sabemos si es tenia solium, tenia saginata. Para poder decir si estamos hablando de tenia solium o de saginata, hay que contar estas estructuras que están aquí, que se llaman ramas uterinas, que como ven ustedes, tenia saginata puede tener 30 o más ramas uterinas, en cambio, tenia solium tiene de 7 a 12 ramas. Realmente es muy poco, pero sí es necesario identificar estas prolótides y ellas están en la materia fecal. ¿Por qué es importante? Porque si es tenia solium, existe el riesgo de que el paciente tenga cisticercosis. O sea, el riesgo de que el paciente tenga cisticercosis es alto. Entonces, es necesario continuar con este tipo de pacientes, tanto a él como a su núcleo familiar, continuar con estudios para poder determinar si tienen cisticercus. Porque el manejo del cisticercus en las primeras fases tiene manejo farmacológico, porque generalmente aquí se aumenta la dosis de praziquantel, ¿sí? Y el uso de corticoides, especialmente de dexametasona. Pero si estamos hablando de fases avanzadas de la enfermedad, no hay nada que hacer, porque el paciente ya, por más que se haga praziquantel, ¿no? Por más que se maneje, no se van a obtener ninguna mejoría en el paciente y el paciente casi siempre va a morir. Esperen que estoy mirando que no se me quede nada por ahí. Bueno, comer frutas, vegetales que hayan sido contaminados o hayan sido regados con aguas contaminadas, pues esa es una forma frecuente de infección, ¿vale? Autoinfección interna y externa. Bueno. Los países, como ven ustedes, América Latina, África y Asia, que son las zonas con mayor pobreza y donde menos se tienen presentes las normas de cuidado y saneamiento básico, son las zonas donde más riesgo hay. Y las familias que trabajan en crianza de cerdos o matanza, ¿cómo es que llama? O sí, o estas personas que matan cerdos son las personas que más están en riesgo de adquirir esta enfermedad. Ya. En el diagnóstico de cisticercus, recuerden ustedes que no vamos a encontrar huevos, porque el cisticerco no llega a una forma adulta, no llega a un parásito adulto. Lo que hace es formarse unas invaginaciones y unas ramificaciones que se extienden por todo el tejido. Entonces forman esas estructuras. Y el diagnóstico tiene que hacerse con tomografía, ¿no? O con tomografías para poder observar las ramificaciones que se forman. Algo importante en el manejo, voy aquí a la foto, aquí. Cuando el parásito está alimentándose, el parásito se pega de estas 4 ventosas a las paredes intestinales y de esta estructura que se llama rostelo corona radiada, o ganchos. Este rostelo o ganchos se adhieren a los tejidos para poder observar y determinar que el tratamiento que ustedes le mandaron al huésped fue efectivo. Estas cabezas tienen que desprenderse. Si estas cabezas o escoles no se ven en la materia fecal, el parásito no está muerto, porque él solamente cuando está muerto se desprende de las paredes intestinales. Si no se ven estos escoles en la materia fecal, se tiene que volverle a mandar o aumentar la dosis del antiparasitario.
del antiparasitario. Damos por hecho que ya no está el parásito cuando encontramos esta cabeza o escoles en las observaciones que hagan los profesionales bacteriólogos microbiólogos de la materia fecal. ¿Entendido? Bueno, seguimos. Aquí vean ustedes esta fotografía que me regalaron. Todas estas invaginaciones que ustedes ven son formadas por cisticercos. Ya que esto es un paciente que no hay nada que hacer, que está aquí no ni manejo quirúrgico ni farmacológico. Es más, el fármaco lo que hace es matar en esta fase, matar el parásito, las invaginaciones y enquistarse y peor. Entonces aquí ya no hay mayor tema que hacer. Bueno, de igual forma, existen otros parásitos menos estudiados, pero que con un poquito menos de clínica, pero sí tiene interés. Uno de los que sí encontramos mucho es Hymenolepis nana. La himenolepiasis por Hymenolepis nana o Hymenolepis diminuta, sobre todo por nana, es una parasitosis frecuente. O sea, les digo, yo he encontrado tanto en Cúcuta como en muestras de Pamplona, en muestras de niños, he encontrado Hymenolepis nana, y por una razón muy clara, y es que nosotros los humanos también nos podemos infectar por especies, huevos de Hymenolepis nana que provienen de los ratones, ¿ya? O sea, el ratón también es un huésped definitivo de este parásito. Entonces, como tal, es fácil que nos infectemos de huevos de Hymenolepis nana. Es una afectación, es una infección que se presenta por el consumo de huevos de este parásito, sea tanto del hombre como del ratón. Clínicamente, pues en términos generales, son asintomáticos. Solamente se puede generar síntomas cuando la infección es constante, repetitiva, estamos consumiendo gran cantidad de huevos de Hymenolepis. Entonces se puede generar una clínica que está asociada, como en todos los casos, a trastornos intestinales, diarrea, vómito, dolor, anorexia, malestar general, en algunos casos dolor de cabeza. ¿Sí? Pero no pasa de ahí, aunque como les digo, pues traen estas complicaciones, especialmente en los niños. Esta es el adulto, que es parecido en casi todas las especies. Este es el huevo, es una estructura pequeña que trae en su interior esto que está aquí, se llama embrión hexacanto, ¿sí? O embrióforo, embrión hexacanto o embrióforo, ¿ya? Que es a partir del cual se forma el escoles. Hymenolepis nana es pequeña, la forma adulta puede medir 4 centímetros, es bastante pequeña, pero puede tener hasta 200 proglótides, igual dividida en 3 grupos, en inmaduras, maduras y grávidas. Es una enfermedad que epidemiológicamente, como les decía, la podemos encontrar en cualquier parte del mundo, con las complicaciones porque puede tener como huésped es la única especie de céstodo que no tiene huésped, intermediario, o sea, que nos podemos infectar sin que haya un huésped intermediario. O sea, que nos infectamos de una manera directa por la ingestión del huevo infectante, ¿ya? Pero como les voy a mostrar ahorita en la gráfica, pues hay una forma de podernos infectar a través de un huésped intermediario. Pero en términos generales no hay un huésped intermediario. Como dice, hay un huésped intermediario obligado, ¿ya? Afecta mucho a preescolares y escolares. Es más,
el trabajo que hicimos tanto en Pamplona como aquí lo logramos encontrar. Tenía, perdón, Hymenolépis nana, Hymenolépis nana. Mm, ah, y esto también se me olvidaba, esto también para en el caso de Tenia solionisaginata. Los ganchos en la corona radiada y este rostelo causa irritaciones en la pared intestinal. La adhesión de estos ganchos pueden causar esta irritación en la pared intestinal para cualquiera de estos. Y en todos hay lo que se llama secuestro de nutrientes, ¿no? Que es una de las mayores complicaciones. Niclosamida o praziquantel para el manejo de este manejo farmacológico de este parásito. Como les decía, es un ciclo monocénico, hay un solo, el huésped se puede, un ciclo directo, el huésped se puede infectar por la ingestión de huevos, ¿sí? De huevos, de huevos sin que tengan un huésped intermediario, o por la ingestión de huevos del ratón, pero de igual forma, si se han presentado algunas situaciones donde los ácaros de la harina o del arroz o de los cereales, los atropos, estos ácaros se alimentan de materia fecal e ingieren estos huevos dentro de estos insectos, dentro de estos artrópodos, se puede desarrollar una larva, un cisticerco que se enquista, y si nosotros accidentalmente consumiendo pan o ingiriendo arroz o cereales o cualquiera de estos, ingerimos estos artrópodos que contengan en su interior este cisticerco, nos podemos de igual forma infectar. Por eso le digo, tiene un ciclo directo, pero pueden presentarse ocasiones accidentales donde hay presencia de infección de huéspedes de cisticercos que están en los huéspedes intermediarios, ¿entendido? Ya en el interior, como en todos los casos, se desarrolla este escoles, sale este metacéstodo, que se le conoce metacéstodo, que madura y produce este escoles, ¿sí? Y este escoles se adhiere a las paredes, intestinales, y comienza a crecer, a formar las proglótides inmaduras, luego maduras, y luego proglótides grávidas que se van desprendiendo, y es lo que vamos a observar en la materia fecal, ¿ya? Bueno, Hymenolépis diminuta es otra especie de la familia de Hymenolepididae, es un poquito más grande, es un poquito más grande, miren ustedes para que lo diferencien, esto es un huevo de tenia, miren ustedes una característica de tenia, pues es la presencia de este embrión, que aquí, como les decía, se llama oncosfera o embrión hexacanto, que contienen estas estructuras que se llaman filamentos polares, y en tenia es característica que el huevo de tenia se ve, si ve, con esta rayita, se ve radiado. Es fácil el diagnóstico de esta. En el caso de Hymenolépis, en Hymenolépis diminuta, la infección sí se presenta no por la ingestión de huevos directamente, sino por la ingestión de ácaros que contienen cisticercus enquistados en las paredes musculares de los ácaros de Hymenolépis diminuta. No nos infectamos por la ingestión de huevos de Hymenolépis, sino por la ingestión de ácaros que contienen larvas cisticercus en las paredes musculares de estos insectos. Miren ustedes, la Hymenolépis diminuta, la pared es transparente, muy pequeña, delgada. Si ustedes ven Hymenolépis nana, si usted ven Hymenolépis diminuta, la pared es bastante gruesa. Y miren aquí los filamentos polares que les digo que es característica de estas especies. Aquí está el ciclo donde se explica que el humano puede eliminar los huevos porque la forma adulta se desarrolla en el humano o en el ratón, elimina los huevos, pero nos infectamos por la ingestión de ácaros que contienen cisticercos en sus tejidos musculares. ¿Listo? Lo mismo, la proglótide inmadura, grávida, madura y grávida. Bueno, clínicamente son muy asintomáticos, solamente en casos, cargas altas de huevos, puede generar algún tipo de sintomatología intestinal o en pacientes que tengan algún tipo de su compromiso de su sistema inmune. Bueno, Difilidium caninum es un parásito que
como su nombre lo indica, caninum, el huésped definitivo es el perro o el gato. Clínicamente afecta mucho a los niños, a los niños que juegan mucho con los perritos, que juegan con ellos, que los alzan, que los agarran, entonces pueden infectarse, pero la infección es accidental, se presenta por la ingestión accidental de pulgas, ¿ya? La pulga es el huésped intermediario de este parásito, del perro del gato. Cuando el perro del gato come, la pulga comienza a comer materia fecal, ingiere los huevos, que generalmente están en una estructura que se llama, espérense, que se llama cápsulas ovígeras, sí. Adquiere el parásito, dentro de la pulga se desarrolla el cisticerco, la larva, el metacestodo, y cuando los niños o el adulto ingiere accidentalmente estas pulgas o se las come, puede adquirir la enfermedad, cápsula ovígera, sí. Puede adquirir la enfermedad. Es un parásito, como ven ustedes, del perro. Estas son las cápsulas ovígeras, son bolsitas llenas de huevos, como ven ustedes acá. Es un parásito del perro del gato que el hombre accidentalmente se puede infectar por el consumo de estas pulgas, y de estas pulgas adultas que contienen estos cisticercos. El parásito se adhiere a las paredes intestinales y comienza su crecimiento acá. Y puede producir parásitos adultos que comienzan a producir desprendimiento de las proglótides llenas de huevos, llenas de sacos o cápsulas ovígeras, y la pulga pues se alimenta de esto y se infecta. Como les digo, clínicamente no genera mayores complicaciones, solamente en los niños se puede generar algún tipo de trastornos intestinales, ¿sí? Como diarrea, y puede producir prurito anal. Pero en casos de carga parasitaria que sea muy alta, generalmente son muy asintomáticos. Los niños son los que más pueden presentar algún tipo de esta sintomatología. Dentro de la epidemiología de la enfermedad, pues las personas, los humanos que más se infectan, más presentan esta enfermedad, son los niños, que están más en contacto con estos animales y que accidentalmente ingieren estas pulgas. Las medidas de prevención y de profilaxis, pues está el tener los tratamientos antihelmínticos para estos perros y la eliminación de pulgas, ¿no? Dentro de Este Diphyllobothrium latum sí es un parásito, es una parasitosis bastante rara, muy difícil de presentar, muy difícil de presentar, porque el humano se infecta por el consumo de pescado. Entonces aquí es donde viene el famoso sushi, ¿sí? Por el consumo de pescado que contienen en su interior una estructura conocida como larva pleurocercoide, una larva pleurocercoide. Es una enfermedad que, como su nombre, como la difolobotriasis, que se presenta por la ingesta de peces de agua dulce o de agua salada crudos o mal cocidos. Esa es la única forma de infectarnos, por el consumo de esta carne. Entonces ahí es donde viene el famoso sushi. Antes era una enfermedad muy limitada a las regiones asiáticas, que era donde tenían Japón, China, donde tenían la costumbre de consumir, especialmente Japón, donde tenían la costumbre de consumir carne de pescado cruda, ¿sí? O no totalmente cocida. Pero ya a todas estas regiones, ustedes saben que aquí en Cúcuta es fácil conseguir, no sé, 5, 6 más, yo creo que más restaurantes ya especializados en este tipo de alimento. Entonces la posibilidad de infectarnos ya han aumentado considerablemente por este hecho, ¿no? Por el consumo de este parásito. Algunas consideraciones generales. El hombre elimina proglótides que contienen los huevos. De este huevo sale una estructura que se conoce con el nombre de coracidio, que es la primera forma larval. Este parásito tiene 3 formas larvales. Este coracidio sirve de alimento, ¿sí? Cuando un copépodo o pulga de agua se alimenta de este coracidio, se infecta. Dentro de este copépodo o pulga de agua se
se produce una larva conocida como larva procercoide, ¿sí? Que se incrusta en el cuerpo de esta pulga o de este crustáceo, ¿sí? De esta pulga o este crustáceo y permanece ahí. Cuando un pez, generalmente muy pequeños, pues debe ser muy pequeño para alimentarse de estas pulgas, se ingiere este copepo, perdón, este crustáceo, esta pulga de agua, esta larva procercoide se transforma en una larva más larga, conocida como larva pleurocercoide, que es ya infectiva para los humanos. Pero como están peces pequeños, pues la posibilidad de que un humano se coma un pez de estos con la larva es mínima, porque generalmente estas estructuras pequeñitas, estos peces pequeños vuelven y se botan al agua porque no sirven de alimento. Pero aquí viene una conducción evolutiva del parásito, que este pez, cuando sirve de alimento a un pez más grande, esta larva pleurocercoide se desenquista y se adhiere a las paredes musculares de este pez más grande y se enquista en los tejidos musculares de este pez, que cuando ya esto se alimenta, el hombre ya alimenta a este pez más grande, se puede presentar la infección. Como ven ustedes, es una larva que tiene un ciclo bastante complejo y un ciclo que para que se completen los humanos es bastante difícil. Por lo tanto, este parásito tiene una adaptabilidad, tiene una adaptación, y es la longevidad. Este parásito es muy asintomático y puede vivir dentro del huésped 25 o 30 años. Puede vivir demasiado tiempo. Entonces, una forma adulta durante 20, 25, 30 años produciendo huevos y eliminando huevos, la cantidad de huevos que se eliminan es muy alta, permitiendo que en algún momento pueda completarse el ciclo y pueda llegar a otro huésped humano. Clínicamente son muy asintomáticos porque, como les digo, pues se presenta una clínica muy asintomática que no genera mayores problemas. Casi siempre, si se diagnostica la enfermedad es porque el paciente va por otra clínica y accidentalmente, por otra infección, y accidentalmente se descubre en la materia fecal los huevos de este parásito y se descubre que tiene el parásito. Pero generalmente puede pasar toda la vida asintomática sin que se genere problemas. Generalmente la sintomatología, la patogenia está asociada a la deficiencia de nutrientes por el secuestro de vitamina B12 en el paciente. Puede presentarse anemia, ¿sí? Puede presentarse diarrea, puede presentarse dolores abdominales, inflamación en algunos casos pueden haber migraciones y llegar a la vesícula o a los conductos hepáticos, entonces pueden presentarse una colangitis, una colecistitis, porque estos estos huevos comienzan a moverse y llegan a estas estructuras, pero no genera mayores problemas. En algunos casos, por el tamaño del parásito, puede producirse alguna obstrucción intestinal, que ahí sí puede llegar a generar algún tipo de manejo quirúrgico. El tratamiento para este parásito es el mismo: niclosamida, praziquantel, mebendazol o albendazol. Cualquiera de ellos sirve para este tema. Una característica especial, les cuento, el diagnóstico es supremamente difícil. Cuando estaba haciendo no el doctorado, sino la maestría, porque yo en la maestría fue que vi estos helmintos, mi tutor, mi profesor, mi asesor, mi director me puso una muestra de materia fecal y le cuento que duré todo un día tratando de encontrarlos y no pude encontrarlos. Le tocó que mostrármelo directamente así con estas flechitas, con este indicador, para poderlo ver. Es muy difícil, usted tiene que tener el ojo entrenado para poder identificar un huevo de Iphilobothrum laton. Es bastante complejo. Uno da la apariencia que son restos, esos restos que aparecen en la materia fecal. El diagnóstico es bastante difícil. Y por último, esta es una parasitosis, Echinococcus granulosus, que produce una enfermedad que se conoce como hidatidosis quística, y ya van a verla ustedes por qué. Es una enfermedad que se presenta por la ingestión de huevos de Echinococcus sp, puede ser Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, que son los más frecuentes, o Echinococcus boheli, que son cesto del perro.
En el perro no pasa absolutamente nada, es como el caso de la Tenia soleus. En el huésped humano, cuando es la teniasis, no pasa nada. En el perro no pasa nada. El problema es en el huésped humano porque la larva, el cesto se da cuenta de que llegó a un huésped que no es su huésped definitivo y entonces comienza a formarse un quiste, una proliferación, a formarse un quiste que puede complicar mucho al paciente con una clínica que puede pasar desde una clínica asintomática en la primera fase de infección sin ningún tipo de problemas a una clínica con lesiones bastante preocupantes, lesiones ocupantes, lesiones que generan clínica dependiendo del tamaño del quiste, que generan de la masa de la masa del tejido que estén ocupando. Entonces ahí es donde es necesario tener ciertas consideraciones, porque como le digo, pues comienza a generarse una masa ocupativa que va aumentando de tamaño, ¿ya? Este es el cesto tiene 3 proglótides, una inmadura, una madura y una grávida, ¿ya? Como les digo, esto está está en el intestino del huésped, de su huésped definitivo, que es el perro, pero que las complicaciones pues se presentan cuando este quiste llega, este huevo llega a un huésped humano y entonces comienza a invadir los metacestos, comienzan a moverse por el torrente circulatorio y se ubican en sitios inespecíficos del abdomen, del hígado, del corazón, del cerebro, dependiendo del sitio donde se ubiquen, ¿sí? Y va a dar origen a estos quistes que ven ustedes aquí, que son bastante, no sé si ustedes alcanzan a observar aquí el tamaño, puede llegar a medir 7, 8 centímetros, casi el tamaño de un puño, ¿sí? El metacesto se adhiere a las paredes intestinales, se invagina y comienza una fase de reproducción asexual que comienza a formarse en estas bolitas, estos quistes que van aumentando de tamaño y pueden dar lugar a una estructura de este tamaño que, como les digo, estos conocidos como quistes hidratídicos, que generalmente cuando se diagnostican a tiempo, el manejo farmacológico no es oportuno porque el fármaco lo que va es a matar los parásitos y lo que va a producirse es un quiste calcificado, una estructura calcificada. Aquí se tiene que dar un tipo de manejo quirúrgico. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente tiene estos quistes y sufre un trauma, puede ser un golpe porque se golpeó o porque le dieron un puño o porque tuvo una lesión, una herida de bala o fue atacado con una cuchilla o estuvo en una cirugía y el médico, el especialista no dio cuenta que tenía este quiste y lo rompe accidentalmente. Estas estructuras están llenas de metacéstodos, de metacestos que van a salir por el torrente circulatorio, entran al torrente circulatorio y pueden llegar a otros órganos con las complicaciones que se pueden presentar, ¿sí? El hígado, pulmón, generalmente el hígado es como el órgano donde más llegan porque es primero por donde pasan, ¿sí? Pulmón, cerebro, huesos, corazón, tejidos, entonces pueden complicar bastante, imagínense una masa ocupativa de este tamaño llegando a estas estructuras. El diagnóstico es por radiología y pruebas inmunológicas, ya, porque en el huésped no se desarrolla la forma adulta, solamente el metacestos en quiste y forma estas invaginaciones y va a dar origen a esto, a una hidratidosis quística o hidratidosis alveolar, que generalmente es letal para el humano y puede producirle la muerte. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí el parcial que lo vamos a hacer el próximo martes a las 4 de la tarde, ¿entendido? Sí, profe. Listo, Sí, profe. profe. Bueno, nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias por permitirme el cambio de la hora. Tenía una reunión que no la tuve, duré una hora esperando a ver si nos conectábamos y al fin no hubo. Entonces, nada, buena tarde, buena noche y estamos hablando. Que estén muy bien. Gracias, Bueno, profe. profe, Hasta luego. Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde.